Bien, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto estar con ustedes. Estamos desde la UAM hasta Azcapotzalco, en el Departamento de Administración, en las salas Héctor Núñez y Luis Inostroza. Retomamos los trabajos vespertinos del primer coloquio internacional, Teoría Social, Teoría Crítica y Administración, el cual se está celebrando del 23 al 27 de octubre de 2023. Muy bien, en la mañana tuvimos una serie de conferencias y la modalidad ahora va a ser que vamos a tener paneles, y la idea de estos paneles vespertinos es responder en principio a una pregunta. ¿Por qué la administración y los estudios organizacionales deben ser considerados prioritarios a nivel posgrado? Este es como el tema central de los paneles vespertinos que vamos a tener. Aparte de los profesores que estuvimos hoy en la mañana exponiendo o moderando, nos acompañan como panelistas exactamente el doctor Alfredo Garibay, quien es nuestro jefe de departamento de administración. Bienvenido, doctor. Gracias. El doctor Oscar Lozano Carrillo, quien es ex jefe, ex director y ahora ex rector de la UAM Azcapotzalco y colega aquí del departamento. Bienvenido, doctor. La doctora María Teresa Magallón Díez, quien es ex jefa también del departamento de administración y actualmente es coordinadora del posgrado de estudios organizacionales. Y bueno, y estaba conectado, pero ya ahorita no lo veo, no sé si siga conectado. Ah, sí, ya apareció. Es que esto de la señal luego falla. El doctor Jesús Manuel Ramos García, quien es ex jefe también del Departamento de Administración y actualmente es el director de División de Ciencias Sociales y Humanidades aquí en la UAM, Azcapotzalco. Entonces, bienvenidos a los cuatro. Les plantearé una pregunta general y a partir de ahí todos podemos ir interviniendo. Bueno, los panelistas y los que estamos aquí de profesores del área, nos acompaña el doctor Sarur, la doctora Susana y el doctor Rodrigo, bajo la lógica de que pues también planteen preguntas y vayamos orientando un poco la discusión. Bueno, y le agradecemos a Gerardo todo su apoyo técnico e hídrico. Muy bien, creo que el debate podría centrarse en dos preguntas, así, y bueno, ya lo que ustedes digan es lo mejor. Primero, ¿qué aportan, no, las ciencias administrativas y los estudios organizacionales a la sociedad? Esa sería como una pregunta. Y bueno, y formularía otra y ya ustedes decide cada quien por dónde ir argumentando. Este, ¿Qué relación tienen estas ciencias y estos estudios organizacionales con otros campos disciplinarios a nivel posgrado? Esas serían como las dos primeras preguntas. No sé quién guste comenzar a abordar sobre el tema. Pueden abrir su micrófono. Sí está abierto, Gerardo, sí. Gracias. Sí, quien guste, ya sea aquí el doctor o el doctor Jesús o el doctor Oscar o la doctora María Teresa. Adelante. Pues si quieren, Sí, adelante, gracias. colegas, eh, podría empezar yo. Efectivamente, eh, bueno, un espacio como este realmente se vuelve muy necesario. Saludo a todos mis colegas. Creo que eso es lo primero que hay que reconocer. Somos una comunidad bastante interesante ya en una evolución generacional que ahorita que platiquemos, pues se va a notar la naturaleza evidente de esta comunidad, con Tere, con Carlos, Toño, Jesús, Alfredo, Susi, y ahora nuevos integrantes, ¿no? Bueno, Susi y Rodrigo. Creo que además de saludarlos, pues visibilizar esta mm, eh, característica de quienes estamos ahora hoy aquí participando. Yo había preparado algunas láminas muy generales que me ayuden un poco a ordenar mi discusión. No las voy a presentar exhaustivamente, pero solamente enmarcar, ¿no? Ante la pregunta de por qué aportes dan las ciencias administrativas a la sociedad. Pero bueno, recalcando esto
del segundo punto que yo aquí planteo, que es el debate teórico que se ha vuelto político en México a raíz de la nueva ley general eh, con motivo de la ciencia, la innovación y la tecnología, que saca, ¿no? De la perspectiva, yo digo, del apoyo de la política pública a las ciencias administrativas y que tiene una razón política muy, muy clara y eso pues no lo debemos de perder de vista. Pero antes de esto, pues sí, decir que ya había un debate previo, era un debate teórico que en México surgía desde la UAM Iztapalapa, del cual surge el propio posgrado en estudios organizacionales. Eduardo Ibarra tiene una interesante aportación, un artículo que se llama precisamente La teoría de la organización, un territorio en disputa, y que habla de pues la necesidad de entrar en un debate en ese momento teórico, también político, pero sobre todo teórico, y eso no hay que perderlo de vista porque son nuestros orígenes, ¿no? Aquellos seminarios que se daban en Iztapalapa que seguramente podrán recordar ustedes, bueno, se han mencionado en algunas eh, pláticas. Yo, por supuesto, no participé, no sé, tal vez te tenga más referencias. Se daba este debate, ¿no? En torno a, pues, la ruptura, yo diría, axiológica de las ciencias administrativas vistas desde una perspectiva crítica ante un cambio global que marcaba el neoliberalismo, que era muy fuerte y que presentaba diferentes mmm, problemas, por decirlo de alguna manera, ¿no? La incorporación acelerada de nuevas tecnologías, las nuevas formas posburocráticas de organización, ¿no? Que transformaban la lógica del trabajo. Todavía no existía incluso pues lo que ahora sabemos con el teletrabajo y las nuevas perspectivas que generó el COVID, ¿no? El exacerbamiento de la competencia individual, el cambio del sentido en el espacio y el tiempo, ¿no? Con las redes empresariales planetarias, todo esto generó una ruptura, como lo diría Kuhn, ¿no? De carácter teórico paradigmático que posibilitó pues nuevas perspectivas teórico-científicas y que pusieron al frente todas estas perspectivas posmodernas, ¿no? Dentro de ellas, pues evidentemente las ciencias administrativas. Hay por ahí algún mito racionalizado de que en principio el posgrado en estudios organizacionales iba a llamar en ciencias administrativas, precisamente. No lo sé de cierto, habrá que ir con quienes nos queden ahí para recordarlo, pero que por una cuestión nuevamente política, de corte institucional en la UAM, pues se tuvo que migrar hacia esta perspectiva de los estudios organizacionales, que por cierto son una mala traducción de Organization Studies, ¿no? Desde la perspectiva inglesa y del análisis organizacional de la perspectiva francesa, ¿no? Entonces, en esta lógica originaria, yo creo que debemos de asentar las discusiones, al menos yo así lo haría, yo desde mi propia perspectiva, yo diría, ese es nuestro origen, estamos asentados en una comunidad de administración, y entonces, en ese momento, pues ya Ibarra y evidentemente quienes estaban ahí trabajando con Montaño, Luis Bueno, Pedro Solís, Toño Barba y demás, pues ya marcaban el aporte de las ciencias administrativas a la sociedad. Era un aporte de perspectiva crítica importante en el cual pues se mostraba el hartazgo, el abuso, desenvolvimiento del quehacer eficiente de las ciencias administrativas, ¿no? Entonces, ¿qué aportan? Pues desde entonces es lo que han estado aportando, esta discusión crítica que el posgrado en estudios organizacionales ha generado y que ya tiene una evolución muy grande al día de hoy, ¿no? Seguramente ahorita iremos comentando ya más específicamente, pero ya con el posgrado en estudios organizacionales a nivel Latinoamérica, con una difusión amplia, con una cantidad enorme de egresadas, tanto de maestría como en doctorado, están generando una transformación real que parte de un carácter de perspectiva crítica, así a la manera de la teoría crítica, ¿no? De Escuela de Frankfurt, en la cual está sentada esta discusión de las tesis de Feuerbach, ¿no? De Marx con los hegelianos en torno a la transformación a través de la acción, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los principales aportes en los que yo me asentaría, en los que yo colocaría tanto al posgrado en estudios organizacionales como a al departamento de administración,
a las licenciaturas de administración de la UAM, a las áreas, ¿no? El área de Estado, Gobierno y Políticas Públicas como la más importante comunidad de participación y de transformación, ¿no? A partir de estas perspectivas, sobre todo, insisto, de la teoría crítica, ¿no? Y pues bueno, ya en el ámbito de la teoría social, pues decir que pues, los estudios organizacionales, ¿no? Y sus derivaciones o evoluciones, el PICA yo creo que es no es una evolución, pero es una corriente paralela, pero la de intervención organizacional sí es una evolución, está más asentada en la teoría social, donde pues diferentes disciplinas conviven para con el pretexto de la explicación de la sociedad también, al igual que la sociología, buscan entender y eventualmente transformar. Yo ahí la dejo. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Oscar. Doctor, por favor. Bueno, gracias, doctor Carlos Juan. Nuevamente, ahora en modalidad de profesor investigador, pero no dejo de tener la mirada de la jefatura del departamento, como mis colegas que nos acompañan en Zoom. Saludos, Tere, Oscar, Jesús. Yo agregaría en principio a la pregunta, ¿cuánto aportan? ¿No? Para decir mucho, bastante, demasiado. ¿En qué sentido? Desde el ámbito mismo de reconocerlo como ciencia, ¿no? Lo social, y que a veces se desestima este ámbito de lo social como ciencia en función de todas las aportaciones que puede generar en el ámbito del cambio, ¿no? Dentro del comportamiento organizacional, el cambio por sí mismo, en la redefinición y en la colocación al centro, lo que hacemos hoy en día del universo, de las acciones del ser humano, ¿no? Un pensamiento fundamental que viene a través precisamente del estudio de lo social, porque cuando nos remitimos al ámbito de las ciencias sociales, como por definición reconocemos en la economía, la sociología, la antropología, por señalar algunas, aquellas que reconocen y estudian la actividad humana en la sociedad. Y evidentemente eso es todo, ¿no? Particularmente, bueno, yo preparé una serie de notas, no presentación al estilo del área de Estado, Gobierno y Políticas Públicas, que es uno de sus formatos, en los cuales reconozco precisamente en los objetos, en los programas de investigación, los objetos de estudio de los colectivos de investigación, de las 5 áreas académicas, de los seminarios, así como del grupo, la pertinencia tanto de las ciencias económicas administrativas como de los estudios organizacionales, ¿no? Particularmente, y en ese formato me estaré acompañando en las participaciones, puesto que derivan, como lo decía bien Oscar hace un momento, en proyectos de posgrado que seguramente nuestro director, dada que la docencia es una facultad expresa y que reconoce de manera mucho más puntual nuestro director la participación de los posgrados, pero que derivan en iniciativas como la del PICA, se señalaba hace un momento, con un perfil también profesionalizante, que es vasto y que es importante en el ámbito de lo que no solamente se estudia, sino de lo que también se interviene. Y en este proceso de intervención, no como un modelo de prescripción que desde la consultoría desestima la participación de lo social, sino todo lo contrario, la acompaña, ¿no? En un ámbito en un formato legítimo, ¿no? De emancipación, de filosofía de la praxis y de todas las temáticas a propósito de las notas también que preparé. Si evidentemente nosotros identificamos en las 34 líneas de generación y aplicación del conocimiento del departamento, alguna de ellas vamos a ver los aportes, ¿no? Desde el ámbito de lo que corresponde a lo ciencia económico administrativo, ¿no? La parte de la distribución, que evidentemente después se colocó en el ámbito de la mercadotecnia, pero finalmente es la generación de valor para capturar valor y que ello se reivindica también en la acción de lo social, la intervención en las organizaciones que señalaba hace un momento, cómo se cambia y se diseña dentro de lo organizacional la vida simbólica. Y si no es a través de estas líneas de la pertinencia que guardan este tipo de estudios, de lo que diría el doctor Pacheco, ¿no? En paz descanse, nadar entre las dos corrientes, sería un ejercicio prácticamente incompleto. ¿En qué sentido? En el ámbito de que la acción precisamente se remite a un ejercicio de epistemológico, ¿no? De teorizar, de discutir, de criticar, ¿no? Y yo diría de teorizarnos, de criticarnos, de redefinirnos para poder llevar a la praxis la mejor acción. En el ámbito no de la rentabilidad, como lo sabemos, y que este departamento se caracteriza ampliamente en ello, sino de la generación de valores sociales. Ya lo veíamos, y no me adelanto, en las láminas que presentaba hace un momento Oscar, que este departamento se ha caracterizado
a través de sus posgrados y también, por supuesto, con el posgrado en estudios organizacionales, un posgrado hermano que ha tenido una participación y una formación importantísima a propósito de aquí del doctor Sarur y de colegas que me acompañan en la formación también, el doctor Carlos Juan, el doctor Jesús Manuel, en la formación, ¿no? De una serie de investigadores que son punta de lanza para poder ser promotores, ¿no? Para poder incursionar en este ámbito de lo que es el estudio de lo organizacional y que ha sido tan fundamental para poder localizar en el ámbito también de nuestros alumnos de licenciatura y de posgrado una forma de pensamiento distinta alrededor de la administración, ¿no? En principio lo dejo ahí porque hay otros elementos sobre los cuales seguramente la mesa va a decantar que me gustaría destacar más adelante. Gracias. Muchas gracias, doctor Alfredo. Muy bien, no sé si alguien quiera comentar algo aquí, o Tere o Jesús. Adelante, Sí, Tere, por sí, favor. me permiten. Pues yo quisiera hablar un poco de lo que a mí me atañe directamente, que es el posgrado en estudios organizacionales y los estudios organizacionales como una interdisciplina necesariamente científica. Nosotros partimos de una declaración de principios fundamental. Cualquier problema organizacional es un problema social de largo alcance, de muy largo alcance. Partimos de otro hecho fundamental también. La organización es un objeto de investigación ontológicamente complejo, por lo que lleva a batallas epistemológicas que igualmente para nosotros han representado un reto. Y es un reto porque se trata de aprender, así con H intermedia, lo que ocurre al interior de un objeto tan diverso y tan heterogéneo como es la organización. Es el ámbito de actuación no solo de los administradores, sino de sujetos sociales. Y quisiera enfatizar el por qué la organización es un objeto de investigación ontológicamente complejo. Y esto es por varias razones. La primera de ellas, porque en primer lugar lo que a nosotros nos atañe es desentrañar qué ocurre al interior de una organización. No nada más lo que aparece en un organigrama, no nada más lo que aparece en los manuales, sino que para nosotros lo que nos mueve es saber qué es lo que está en juego cuando hablamos de gestión y de organización. En toda organización existe siempre una particular forma de gestión. Aún en las organizaciones más informales, más familiares, e incluso nosotros que trabajamos mucho en territorios indígenas, hay formas de gestión, entendiendo la gestión como un sistema de organización de poder que tiene una profunda y muy grande capacidad de reproducción. Es decir, el management, la gestión, es una forma de organización de poder que se reproduce a través de un conjunto de estrategias de poder saber que son productoras de subjetividades. Y para nosotros eso es lo que está en juego. Lo que está en juego es la construcción de cierto tipo de sujetos, de cuerpos dóciles, de subjetividades maleables, es decir, en cada dispositivo, en cada artefacto propio de la gestión, se instaura todo un régimen de enunciación, toda una forma de legitimación de nuestras nociones acerca de lo que es justo o injusto, de lo válido, de lo jerárquicamente superior, de lo necesario. Y pensaría en ese sentido en esta producción de subjetividades desde lo cotidiano, desde lo silencioso, desde los espacios laborales más inocuos, por decir así. Pensaría, por ejemplo, en la obra del doctor Carlos Juan Núñez cuando habla de la producción de distintos tipos de sujetos. Pensaríamos que del emprendedor competitivo y del empresario de sí mismo hay solamente un pequeño salto al sujeto sicario del que teorizaba el doctor Carlos Juan Núñez, donde todo es válido en aras de triunfar, ¿no? Entonces, esta creemos que es la mayor eficacia simbólica por parte de las técnicas y de las prescripciones propias del management, siempre encubiertas con ese aparente ropaje de neutralidad, alejadas de todo proyecto político. Detrás de sus metas y discursos de eficiencia, decíamos, hay un proyecto societal de muy largo alcance, de naturalización, finalmente, de cierto orden que privilegia y que excluye, ¿no? Entonces, los estudios organizacionales, como ustedes saben, buscan devolver a los saberes administrativos su naturaleza eminentemente social y concebir a las organizaciones, sean estas públicas, privadas o sociales, como espacios privilegiados de constitución de la sociedad. Y estoy citando a Eduardo Ibarra.
Y es en estas organizaciones en las que se recrean las relaciones sociales entre agentes muy diversos, con pesos muy diferenciados en su especificidad y en su detalle, y es desde ahí desde donde se orientan comportamientos y modos de existencia. Entonces, los estudios organizacionales, nosotros lo que pretendemos hacer es convertirnos en una alternativa articuladora, integradora de los saberes desde otros campos, desde otras disciplinas, que esto tiene que ver ya con la pregunta número 2. Pero bueno, yo cerraría finalmente con que, de acuerdo con Eduardo Ibarra, evidentemente es a través de las organizaciones y de sus formas de gestión desde donde se realiza no solo la producción y el comercio de bienes y servicios, sino desde donde se da la enseñanza, el conocimiento, el cuidado de sí, el ejercicio de la ciudadanía, el uso del tiempo libre, e incluso desde aquellas organizaciones desde donde se regula la pobreza, la exclusión, desde donde se administra el conflicto, e incluso desde organizaciones como la propia industria del delito en México, desde donde queda claro que si algo se ha universalizado es la condición organizacional de esta sociedad moderna, ¿no? Cerraría con una cita de Pablo González Casanova en su trabajo El capitalismo organizado entre el orden y el caos, publicado en 2008, en donde, pues partiendo de la clásica cita de Zioni que todos nuestros estudiantes dicen una y otra vez hasta el cansancio, ¿no? Esto de que desde que nacemos hasta que morimos, pasamos la vida en las organizaciones, somos educados por ellas, trabajamos para ellas, gastamos tiempo libre en ellas, y hasta nuestro funeral debe ser realizado con el permiso oficial de la organización más grande, que es el Estado. Entonces, esto suele apelar al evidente poder de la organización formal, visible, materializada, claramente objetivable, pero más allá de eso, la organización tiene un proyecto societal, reitero, de mucho más largo alcance, que va más allá de esta perspectiva funcionalista y prescriptiva, y más bien lo que está en juego es justamente la posibilidad también de otro orden, otra forma, otros modos de existencia, ¿no? Y González Casanova en este texto del capitalismo organizado a mí me gusta mucho porque habla de cómo en los momentos donde hay más tensión entre orden y caos, las organizaciones toman un rol protagónico. No el individuo racional, no el gran emprendedor maximizador, aislado, atomizado, sino las organizaciones. Y toda organización, sea dominante o alternativa, tiene un peso específico en el orden social vigente. ¿Por qué? Porque en toda organización hace uso de redes de mediación y apropiación variables, según si está en un espacio central o en un espacio periférico. Y finalmente, toda guerra, sea económica o militar, de nuevo retomando a González Casanova, toda guerra se juega en el ámbito del conocimiento, pero también en el ámbito de la organización y en el ámbito de la voluntad de quienes están en esa organización. Dejaría ahí esta primera intervención para dar paso a mis colegas. Gracias. Muchas gracias, Tere. Doctor Jesús, adelante, por favor. Sí, gracias. Muy buenas tardes, colegas. Gracias por la invitación. Celebro que desde una universidad pública, como es nuestra Universidad Autónoma Metropolitana, podamos poner sobre la mesa en este primer coloquio internacional Teoría Social, Teoría Crítica y Administración, justamente el llamado de atención y hablar fuerte y claro, como lo han referido mis colegas anteriormente, que agradezco que estén con nosotros, que prácticamente desde una universidad pública, desde un departamento de administración, desde las divisiones de sociales, desde un posgrado en estudios organizacionales, podamos levantar la voz en el sentido, yo primero me refiero a desmitificar que efectivamente administración en pleno siglo XXI, en pleno 2023, tenga que ver únicamente con estudiar, apoyar y comprender a la gran empresa como una de las formas de la organización. Creo que eso sí hay que dejarlo muy claro, y justo en la pregunta ¿qué aportan los estudios organizacionales? Pues es esto que han comentado mis colegas. La verdad me han dejado muy poco margen para poder reflexionar y analizar, pero en el sentido de que primero planteamos este discurso crítico, este análisis crítico,
de que administrar prácticamente ya no es una perspectiva prescriptiva, económica, instrumental, sino es un proceso social, y yo le agrego un proceso social de vida ante nuestras crisis civilizatorias que tenemos, más allá de identificar que sí habemos personas, sí existimos personas, pero prácticamente estas personas dependemos de esto, lo que le hemos llamado vida. Entonces, si reconocemos que efectivamente administrar, organizarnos, trabajar y vivir sí se requiere de este proceso de gestión, de comunicación, realmente se requiere de procesos de sobreexistencia humana, donde se reproduce la vida. Y por lo tanto, donde se reproduce la vida no es con una única perspectiva económica, instrumental, competitiva, sino un proceso social organizado, procesos sociales organizados. De ahí que coincido con la doctora María Teresa Magallón, que saludo muy cordialmente, que es un fenómeno social, y no para desvirtuar y quitar toda la capacidad de comprensión y de estudio de los estudios organizacionales, sino al contrario, de mostrar sobre la mesa que es un proceso complejo donde intervienen varios actores y varias perspectivas analíticas, epistemológicas, pero también ontológicas, y entonces nosotros, como estudiosos de las organizaciones, en sí, de las ciencias administrativas, tenemos que empezar a comprender estas realidades, estas complejas realidades, y qué está pasando en particular. Sí, tenemos otros modos de vida, otros modos de existencia que posiblemente en esos modos, y que por eso nos permiten los estudios organizacionales, abrir la agenda de investigación, de ubicarnos de no es esta única racionalidad, no es este único paradigma en el cual se tienen que estudiar estos procesos sociales de vida y de organización de personas, sino también tienen otro tipo de racionalidades. Y me refiero no solamente por la racionalidad económica, la racionalidad ambiental, la racionalidad natural o naturaleza, que posiblemente está por encima de todos nosotros, la racionalidad de la vida, de las personas, algunas otras organizaciones, que es ese el otro aporte de los estudios organizacionales, que nos empieza a ubicar, no todas las organizaciones ni todo proceso organizado es igual, es universal, como lo decía la administración, y se empeñaba en hacerlo que se permitiera administrarse de esa forma. Hay ciertas formas de resolver la vida, la alimentación, la seguridad, la educación, y que hay que comprenderlas. Y entonces los estudiosos de las organizaciones somos ellos, somos esta comunidad que celebro la aportación, aquí está, prácticamente viviente también de forma ontológica, es de cómo podemos entonces a plantear, reivindicar en sí las formas de organización y de trabajo, que ese es el otro tema, cómo repensar el trabajo prácticamente y la vida en lo que nos está permitiendo los estudios organizacionales, e insisto, y no es que nos ubiquen posiblemente, como ya se comentó, más allá del debate político, de forma ideológica, que administración posiblemente es sinónimo, se traduce en la gran empresa, ¿no? Entonces, ¿qué nos ha permitido también o qué nos aporta a los estudios organizacionales? Pues bueno, partir de esta perversión, se ha pervertido lo social desde lo económico, y que posiblemente ha perdido o ha olvidado la idea de que somos personas y no recursos, de que estamos en su momento dependiendo de la naturaleza, y por lo tanto tenemos que empezar a replantear estas formas de organizarnos y de vivir prácticamente, ¿no? Otro punto que yo pongo sobre la mesa es una aportación no solamente de personas, como se ha comentado, no solamente de aspectos prácticos de resolver, sino lo que plantea o replantea es que las acciones de toda persona, llámese esfera pública, privada y social, repercuten en la vida de las demás personas en esta casa común donde nosotros podemos estar planteando. Entonces, si los estudiosos de las organizaciones, como lo estamos el día de hoy en encuentro, prácticamente empezamos a ubicar que todas estas son las aportaciones, pues prácticamente estamos desmitificando esto, que solamente hay una sola racionalidad y es la económica, de que solamente hay una perspectiva o hay un paradigma, sino hay multiparadigmáticos, pero también multirracionalidades, y también de cómo empezar a estudiar a estas otras formas de organizarse y de trabajo que no han sido estudiadas, y que en su momento es apostar por la descolonización de nuestros saberes de trabajo y de organización y de vida. Ese es otro de los aportes que puedo yo poder develar de los estudiosos o de los estudios organizacionales, y desde las ciencias administrativas, como lo plantean nuestros posgrados desde la UAM en particular, ¿no? Entonces, empezar a generar esa parte de descolonización nos va a permitir en comprender cuál es esa forma y perspectiva de comprensión de vida que tenemos en nuestra sociedad mexicana, en nuestro país, y cómo se puede resolver ante estas problemáticas nacionales que tenemos.
Ya ubicaron la pobreza, ya ubicaron el cambio climático, ya ubicaron la soberanía alimentaria, ya ubicaron la crisis ecológica en particular, y ahí están los estudiosos y los estudios organizacionales para empezar a entender qué está pasando. Si efectivamente nos quedamos también en la comprensión, posiblemente podríamos no apoyar en demasía o en mucho a pues hacer prácticos en términos de los estudiosos de las organizaciones, sino también nos empiezan a permitir a llegarnos de obtener más información para que las y los tomadores de decisiones, en términos de que sus vidas se desarrollan en organizaciones o en interacción con otras personas, puedan tomar este puntos de vista, ¿no? Voy cerrando en términos prácticos, y no quisiera yo de señalar, venimos de un congreso internacional en estudiosos de las organizaciones, donde, por ejemplo, ¿qué otro aporte tienen los estudios de las organizaciones o los estudiosos en la implementación de las políticas públicas? Si solamente se ve un ejercicio de acción de gobierno y acción de poder político directamente y no se ve una acción organizada del mismo actor de gobierno, pues prácticamente las políticas públicas, como ha pasado actualmente, pues van a seguir siendo clientelistas, asistencialistas y administrando posiblemente lo que hemos visto, la corrupción, las cuotas de poder, la pobreza inclusive, ¿no? Por último, una presentación de una investigación que prácticamente es otro de los aportes que nos empieza a decir que son de nuestros estudiantes de posgrado, en particular de lo que empiezan a abrir como agenda de investigación, es esta convivencia de aspectos simbólicos que la misma administración no los tenía presentes en las organizaciones. Y me refiero por cultura, me refiero por subjetividades, de que hay otros factores que están explicando en su momento cómo organizar y cómo responder a los procesos productivos de trabajo y de organización de la vida misma, ¿no? Entonces creo que es significativo el aporte de los estudios organizacionales a la vida de nuestra sociedad, a que deben que empezar a replantear en qué otra sociedad organizacional nos merecemos organizada bajo estos otros principios que ya hemos comentado, donde no solamente hay un proceso lineal, pero tampoco es un proceso complejo para decir que no hay solución y que pueden ser difíciles de alcanzar, sino para realizar este punto de encuentro en donde nosotros podamos empezar a cambiar del homos económicos al homos societal, al homos solidarios o al homos comunalitarios, si me permiten a mí gracias a los estudios organizacionales, me permite comentar y estudiar estas comunidades indígenas de sus propias formas y saberes de resolver la vida, que prácticamente ni siquiera aparece el término, la palabra administración o gestión, pero sí posiblemente la organización de la vida en particular, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Jesús. Muy bien. He de decir que hay que felicitar, evidentemente felicito al posgrado de estudios organizacionales, a la doctora María Teresa Magallón Díez, coordinadora del posgrado, porque ante la resolución del CONACYT, con H intermedia, no sé qué decir, porque no sé cómo suena ahora, el posgrado fue movido a categoría 1, elegible, ¿no? Y claro, eso fue un esfuerzo muy arduo desde la coordinación del posgrado. Entonces hay que extender la felicitación. Y claro, como planteaba ya la discusión, resulta muy elaborada, ¿no? Para el posgrado de estudios organizacionales, toda una trayectoria, aquí decía, científica, ¿no? Social, ontológica, epistemológica, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, ahí se ve cómo se puede sintetizar en parte el desarrollo de un campo disciplinario, ¿no? Que habría que pensar, ya más allá de la felicitación, hacia todo el panel, por supuesto, cómo la administración, a pesar de que es interdisciplinaria, pareciera ser que en cierto nivel, como bien planteaban ahorita los panelistas, entre ellos Oscar, al final de cuentas pareciera ser que hay una ruptura así fundamental entre administración y estudios organizacionales. Pareciera ser que hay como un terreno insalvable y así lo percibimos a veces y así lo vio CONACYT al final de cuentas. Y yo de repente me pregunto al ver aquí a los colegas y a los colegas, digo, bueno, pero si a veces estamos interactuando en los mismos campos, ¿no? En la administración, en el departamento de administración, en el departamento de economía en Iztapalapa, y aparte, estamos en el posgrado de estudios organizacionales, ¿no? Muchos de nosotros somos egresados de ahí, pero antes de seguir por aquí, uno de los doctores emblemáticos del departamento de administración y egresado de estudios organizacionales,
y va a tomar la palabra. Doctor Sarur, por favor. Bueno, primero saludar a tanta personalidad. Curiosamente, todos jefes del departamento de administración, con todos me tocó trabajar aquí, con Oscar, con la doctora Magallón, con Jesús, y aunque no he egresado ahora de los estudios, con Alfredo. En ese sentido y respecto de lo que han estado comentando, respecto de lo que se ha dicho, creo que me surgen dos posibles cuestiones a reflexionar. Ambas creo que evidentemente tienen que ver con el departamento de administración. La primera, que creo que es muy local, y tiene que ver con la irrupción de los estudios organizacionales en el departamento de administración. Creo que si efectivamente nos propusiéramos hacer un ejercicio de análisis o de intentar caracterizar al departamento de administración, pudiéramos ubicar dos momentos históricos muy definitorios. El primero tiene que ver con la fundación misma de la universidad y la adopción de un modelo donde se recupera la centralidad del Estado y de las empresas públicas. Ello le da un giro muy particular a la licenciatura, que la hace distinta de las muchas licenciaturas de administración que existieron en un momento determinado. Y por el otro lado, aparece en otro tiempo, en otro momento, o se da la irrupción de los estudios de organización, de los estudios organizacionales. Y en ese sentido se ha conformado una planta amplia respecto de egresados que procedemos de esa disciplina. Y en ese sentido entendería yo que nuestro impacto debiera ya de haberse reflejado en la reelaboración de la licenciatura respecto de un orden distinto o respecto de intentar dotarla de nuevo de un sello que en otro momento tuvo. No sé cuál sería la postura de ustedes respecto de esta primera consideración. Elaboro una segunda consideración con dimensiones, llamémosle, un poco más amplias. Hace un rato, en la primera parte de la sesión de hoy, hablamos de gerencialismo. Y al hablar de gerencialismo, nos referimos al gerencialismo efectivamente como un proyecto de sociedad. En la medida que es un proyecto de sociedad, ha permeado prácticamente a toda la estructura social y, obvio, a la universidad pública. La universidad pública ha sido un campo de ocupación del gerencialismo, como diría yo, ideología predominante del neoliberalismo. En ese sentido, la prevalencia de esta postura ha afectado notablemente el trabajo individual y ha propiciado respecto del trabajo individual en relación con el trabajo colectivo la prevalencia, por ejemplo, de la meritocracia asentada en puntitos. La UAM cambió radicalmente en 1985 con aquel famoso laudo, y la aplicación de aquel famoso laudo implicó efectivamente el predominio desde entonces de esta ideología neoliberal que llamamos, o que yo llamo, el gerencialismo. El gerencialismo que destruyó, entre otras cosas, el trabajo colectivo que caracterizó a la primera UAM. En ese sentido, entiendo yo
y lo observo al interior del Departamento de Administración, Azcapotzalco en particular, que el proyecto managerial ha sido poco reflexionado. Hace un rato decía yo que inclusive pienso que esta es una universidad de derecha. Creo que de la universidad que yo conocí a la universidad de hoy hay una tendencia notable que la puede clasificar de cierta derechización, por así decirlo, para no ser tan contundente. Y en ese sentido, entiendo yo que el proyecto managerial pues es poco reflexionado, entre otras cosas, porque se trata de una forma ideológica que es tan ubicua que ni siquiera se le reconoce como tal, como ideología, y se le asigna prácticamente de antemano una serie de atributos que obvio están vinculadas a las posturas funcionales que entiendo predominan dentro de la currícula que hoy se imparte, o no sé cómo se diga, dentro del Departamento de Administración. Comentaba y cierro finalmente con una anécdota que sucedió el día de ayer. Fui a la marcha en defensa del pueblo palestino y yo iba más o menos feliz y contento de la vida porque seguro me iba a encontrar, como me sucedió en muchas ocasiones, a compañeros de la universidad manifestándose. Recuerdo a Tere Magallón cuando a Ayotzinapa y a un nutrido grupo, o a un grupo de compañeros del Departamento de Administración que ahí participábamos. Y fue pues un poco descorazonador y tal vez ejemplificante de lo que está sucediendo con nuestra universidad, que no había nadie frente a un fenómeno de tales dimensiones, porque no podemos negar que es un fenómeno que debería corroer, por así decirlo, la conciencia de todos los universitarios. Creo que el fenómeno de derechización, estaba yo revisando ayer mi Face y hay quien ya se lanza muy abiertamente pues contra el pueblo palestino, que evidentemente es víctima en este proceso, por donde quiera que se le vea. Y son profesores no del Departamento de Administración, pero sí son profesores significativos de otros departamentos. Los saludo a todos con gusto porque de todos tengo grandes recuerdos y afectos. Muchas gracias, doctor Sarur. Ahorita que mencionaba este caso este genocidio, ¿no? De Israel contra Palestina, me vino a la mente este famoso trabajo que no puede uno obviar jamás, de Hannah Arendt, ¿no? De esta filósofa alemana, La banalidad del mal, ¿no? Sobre el juicio Eichmann. Y como es un tema que lo lleva a la administración, incluso. Al final de cuentas, cómo termina diciendo Eichmann, yo obedezco órdenes, ¿no? O sea, y no se buscaba un ser patológico así, malvado, con 4 cabezas y 20 manos, ¿no? Sino un simple mortal es capaz de obedecer órdenes que llevan al exterminio. Claro, este sería como el aspecto más negativo, ¿no? De un orden social que discutíamos también en la mañana, en donde el orden social pasa necesariamente por la administración, ya sea como teoría o práctica. Y aquí me corrigió el doctor Sarur, y está bien, acepto la corrección. No es la administración, era la gestión. Entonces me dice, no estás mal, dice, es la gestión. Digo, la verdad, sabe más del tema, más que yo. Y digo, bueno, al final de cuentas, sí hay que pensar los efectos sociales de la gestión o de la administración, ¿no? Tanto en su aspecto más negativo, que yo creo que es el que estamos viendo ahorita, que hacía referencia el doctor, y bueno, y por otro lado, si todo orden social pasa por la gestión o administración, hemos de decir que también tiene aspectos positivos. Evidentemente no podemos pensar el desarrollo de una práctica tal vez milenaria, por lo que decía Jesús,
o de una práctica o de una teoría, ¿no? Que lleva algunos cuantos siglos, donde no hay efectos positivos. Por supuesto que hay efectos positivos y que nosotros planteábamos que aquí en la UAM ha ido cobrando otras derivas, ¿no? Los estudios organizacionales contemporáneos, actuales para nosotros y la propia administración con respecto al debate, ¿no? De la economía social, ¿no? Lo social creo que ahora es un gran tema que hay que pensar. Y yo planteaba en la mañana, a partir de una revisión de parte de la obra de Enrique Dussel, que hay que hablar de una administración para la vida, ¿no? Así como la economía política crítica que desarrolla Marx y Dussel comenta ampliamente, surge de una economía para la vida. Creo que también necesitamos plantear una administración para la vida. Pero bueno, ya no me extiendo, sino parezco yo panelista. No sé si alguien más quiere hablar. Aquí, doctor Rodrigo, por favor. Hola, buenas tardes a todas y todos. Un gusto compartir este panel y esta mesa con todas y todos. Eh, y comparto una inquietud que manifestaba el doctor Carlos hace unos minutos. Pareciera que el proyecto de investigación en el área de estudios organizacionales, perdón, y administrativo no van por caminos paralelos, pero a veces lucen alejados. Y en ese sentido, mi pregunta es cómo crear un proyecto de investigación en el ámbito de la administración y los estudios organizacionales, o qué componentes debe tener para ser considerado crítico. Ya aquí se enunciaba sobre los estudios organizacionales cómo es importante evidenciar la construcción de subjetividades que se dan en estos espacios, cómo debe reflejarse posicionamientos éticos entre distinguir qué es lo justo y lo injusto, pero poco se ha reflexionado sobre el componente que debe tener una administración o un pensamiento administrativo crítico. En ese sentido, mi pregunta ¿qué elementos debemos considerar? Y junto a esta pregunta, me planteo o me gustaría que discutiéramos o que se planteara qué posicionamientos metodológico-epistemológicos son los que han sido hegemónicos dentro del pensamiento o los estudios organizacionales y la administración, y cuáles serían las alternativas epistémico-metodológicas para hacer una reconstrucción de objetos de estudio con un componente crítico. Gracias. Bueno, aprovecho que está por aquí el micrófono. Saludo a todas y todos en este panel y me gustaría retomar parte de las discusiones que teníamos en la mañana también en torno precisamente a esto de las ciencias funcionales, hegemónicas, las ciencias críticas, digamos, y la necesidad, ¿no? Planteaban en la mañana en alguna de las mesas que esta idea para formar el pensamiento crítico, también hay que conocer las ciencias más funcionales, ¿no? ¿Cuáles son las características que tiene? ¿Cómo se aplican y qué consecuencias tienen? Como ya mencionaban en lo social. Y en este sentido, bueno, para dar paso ahora sí al tema del pensamiento crítico. A mí me gustaría preguntar un poco y que va de la mano de lo que supongo que por ahí va un poco lo que menciona el doctor Rodrigo. ¿Cuál es el papel en estos nuevos derroteros y en el devenir de la administración, digamos, como una ciencia que reconoce obviamente que hay necesidades muy funcionales y que hay que atender, pero también que hay que ser críticos y que hay que construir una administración crítica? Aquí sí, ¿cuál sería el papel, y también en los estudios organizacionales, del investigador militante? Dado que en la mañana planteaban, ¿no?, que para llegar a construir precisamente este proyecto crítico en el pensamiento crítico, el investigador también tiene que ser militante. ¿Sí va de la mano o no necesariamente? Nada más. Muchas gracias, doctora. Y no sé si alguien quiera participar. Óscar, adelante, por favor. Gracias, pues supongo que será uno de muchos encuentros. Las preguntas que se plantean son inconmensurables. La comunidad que reflexiona de esta manera es poca.
De hecho, estamos aquí. De repente participan unos más, unos menos, pero somos quizá los que estamos aquí quienes, y sobre todo con Carlos Juan desde de esta área, quienes reflexionan de esta manera. Eh, y eso hay que decirlo, hay que ser realistas y hasta cierto punto pragmáticos, ¿no? Hay un debate, en el debate de ciencias administrativas y estudios organizacionales, trataré yo, y espero no extenderme mucho, de aportar en estas, más que preguntas, estas coordenadas en las que ahorita también participan, ¿no? Toño, Carlos, Susi, Rodrigo. Estamos hablando de dos cosas diferentes, las ciencias administrativas y los estudios organizacionales. Yo lo dije, o sea, aunque en principio era un doctorado en ciencias administrativas, el posicionamiento epistemológico en realidad las separa. El posicionamiento ontológico las define. Y eso, si no lo tenemos claro, no hay manera de estarlo discutiendo. Nuestras discusiones teóricas serán banales. Veamos nuestro posicionamiento ontológico y a partir de ahí se entenderán muchas cosas. Eh, es fundamental esto que dice Rodrigo, entonces, ¿no? Y en este pensamiento crítico tiene que empezar por ahí. Las ciencias administrativas tienen un carácter funcionalista, es positivismo, ramplón, a ultranza, es praxis, es una postura política del quehacer eficiente, hegemónico, ¿sí? Así nació y así va a seguir. Uno de cada 10 profesiones del mundo están en el ámbito de las ciencias económico-administrativas y tienen esta característica. Somos entes extraños reflexionando en un departamento de administración sobre esto. Tendríamos que estar reflexionando, insisto, desde el ámbito administrativo, sobre pues, las nuevas tendencias mundiales del marketing, de la inteligencia artificial aplicada a los negocios. No estoy diciendo que eso esté bien o esté mal, solamente estoy mostrando la perspectiva ontológica de las ciencias administrativas. Eh, Evidentemente nunca hay neutralidad, ¿va? Incluso los estudios organizacionales no lo tienen. Pero ahorita hablando de las ciencias administrativas, ahí está su, su postura ontológica, es positivista, es la praxis. Alguna vez Pacheco lo dijo en un congreso, es que no podemos hacer vegetariano a León, ¿no? Intentarlo hacer sin saber que lo estamos intentando hacer es un suicidio. Decías, Toño, ¿cuándo vamos a transformar nuestra postura de la licenciatura? Pues lo hemos venido haciendo y hasta ahí llega. O sea, generamos cierto pensamiento crítico, pero nuestros estudiantes llegan al mundo y son nuevamente integrados a una perspectiva ética de la eficiencia, de la ganancia, del individualismo que tiene esta sociedad. Y en el ámbito weberiano que dice la ética protestante y el espíritu del capitalismo, toda acción humana dentro de este sistema capitalista que no tenga como fin último la obtención de una ganancia, no tiene razón de ser. Y eso lo tenemos que aceptar. Bajo esta perspectiva, la licenciatura es una licenciatura en administración y tiene esta peculiar característica. Habrá que pensarlo y habrá que seguir entonces orientando en estas fórmulas de la otredad para eventualmente generar mejores perfiles dentro de las profesiones o la profesión que más puestos ocupa en el mundo y que lo dirige. Ya pensarlo, ya decirlo, ya reflexionarlo, ya presentarlo en el aula ya es una transformación, yo pienso, muy importante. En torno a los estudios organizacionales, es ese rompimiento precisamente ontológico, es esta perspectiva de analizar, ¿no? Ya es una perspectiva ontológica diferenciada en donde, pues lo decía Tere, está lo complejo, lo diverso, lo social, lo humano. Los estudios organizacionales nos permiten reflexionar haciendo ontológico. Ya en la perspectiva epistemológica estamos en una construcción social, es la que a mí me ganó, me atrajo. Desde ahí nosotros vemos cómo las teorías en cualquier ámbito son solo prescripciones en esta no neutralidad que tienen, son prescripciones que orientan explicaciones del mundo que en realidad lo construyen, ¿no? Y al verlo en esa perspectiva, pues vemos que desde los estudios organizacionales sí está el cambio. Ahí sí es donde aparece esto que dice Ibarra, que es la transformación, es la posibilidad del diálogo entre disciplinas, es la posibilidad de la orientación compleja,
etcétera, que nos permite, por ejemplo, a nosotros que estamos formados en esa área, tener este tipo de discusiones en los diferentes niveles, en el ontológico, epistemológico, teórico y en la praxis. ¿Qué nos permite ver los estudios organizacionales? Esto que dice Susi, el investigador militante. Nosotros somos eso, algunos con mayor medida que otros, algunos en espacios diferenciados. Tere va mucho al territorio. En mi caso, yo lo asumo en una orientación compleja de, de masificación de estas perspectivas en el ámbito de la micro, pequeña y mediana empresa con participaciones de estudiantes, Jesús en el ámbito del cooperativismo, Alfred ya está entrando en esta perspectiva desde su propia área. O sea, sí podemos, pero insisto, solo quizá desde los estudios organizacionales, tener estas orientaciones de una investigación militante y por supuesto en las áreas, ¿no? Ahí es donde puede estar, donde podemos participar. ¿Qué hace falta? Pues evidentemente pasar el mensaje, formar más cuadros en esta perspectiva, pero es sumamente difícil. Siempre nos gana el ¿y eso para qué sirve? ¿No? Bueno, entenderlo ya es un gran paso y en estos espacios es donde los vamos a estar discutiendo. Hasta ahí la dejo. Muchas gracias, Oscar. Tere, por favor. Muchas gracias. Creo que es muy complejo lo que aquí se está abordando, pero trataré de dar algunos puntos de vista desde estudios organizacionales. A mí me gustaría recuperar la esquizofrenia intelectual de la que hablaba Michael Reed en 1985, porque tener que incluir a los saberes propios de la administración pura y dura y el orden normativo que se prescribe a partir de ello, en un momento dado se queda corto frente a una realidad tan compleja, tan diversa y tan demandante socialmente, y nos damos cuenta entonces de que ese orden normativo idealizado tiene un límite, y el límite es la vida misma, que es lo que mencionaba Jesús hace un momento. La necesidad de incorporar esa lente social crítica. Creo que a cualquiera que haya padecido esta memoria de la derrota y del despojo, como lo hemos padecido en América Latina, se politiza y necesariamente se adopta esta lente social crítica y uno empieza a leer más de ciencias humanas y ciencias sociales, sobre todo al momento en que se empieza a reconocer, y en el caso de muchos de nosotros, al hacer parte de un ejercicio profesional desde la praxis, reconocer que no solo existe la cooperación, como dicen los textos básicos de management, sino que también hay estructuras coercitivas, reconocer que hay también la supuesta disfuncionalidad obedece a mecanismos de resistencia bastante válidos y legítimos desde una clase trabajadora que se sabe despojada, que la toma de decisiones no es solo algo racional, sino también algo subjetivo y hay límites cognitivos, y reconocer entonces también la legitimidad del conflicto y las formas de dominación más allá de únicamente la legitimidad del consenso. Entonces, esa lente crítica que recuperaría el qué se tendría que entender por una investigación crítica. Yo me quedaría con la definición de Michel Foucault de 2018. ¿Qué implica ser crítico? Implica cuestionarse, implica responder a una pregunta básica, que es ¿cómo no ser gobernado de esa manera por esas personas en nombre de esos principios, en vista de determinados procedimientos? No de esa manera, no para eso, no para esas personas. Entonces, al momento en que llegamos desde la praxis, como dice Oscar, yo voy mucho a territorio, ¿cómo cambiar? ¿Cómo buscar esa noción de alternativo? ¿Y qué es lo alternativo? Lo señalaba Jesús hace un momento, la reproducción de la vida y no solo del capital. Es decir, reconocer ya que nuestra supervivencia misma como especie depende de cambiar esa óptica. Y no se puede hablar de sustentabilidad o de responsabilidad social a través de la expoliación del trabajo o de los recursos naturales. Y eso creo que queda claro a partir de nuestros propios proyectos de investigación. Cuando hablamos ya de las materias críticas en este país y en este contexto histórico y localizado, cuando nos atrevemos a cuestionar a Conagua y los reportes de disponibilidad hídrica que generan, cuando nos atrevemos a hablar de ecotecnologías, a ir en contra del glifosato y organizar al campesinado y a los ejidatarios desde otra perspectiva,
cuando hablamos desde soberanía alimentaria con mujeres que se organizan para generar cultivos alternativos, ¿qué es lo crítico entonces desde estudios organizacionales? A mí me parece, y es mi punto de vista muy personal, estamos hablando de organizaciones que apelan y que hablan desde lo territorial, desde lo vital, desde lo cotidiano, desde nuestro derecho a reconocernos, desde lo comunitario. Es decir, lo que diría Falsborda, desde abajo y desde dentro, no desde arriba y desde fuera. Entonces, nosotros no hablamos de las organizaciones, hablamos desde las organizaciones. Y eso evidentemente nutre nuestra mirada. Es un ejercicio complejo y comparto diría, iba a decir un poco, pero creo que un bastante el desánimo de Toño en muchos casos, porque bueno, cuando vamos a territorio, pues no romantizamos la realidad, uno se enfrenta al patriarcado, a la corrupción, a la cooptación, incluso a correr riesgos más allá de, cuando hablamos de investigador militante, ¿quién es el que corre riesgos? Y el que pone el cuerpo en la lucha, ¿no? ¿Y a qué nos enfrentamos? Bueno, yo cerraría, ¿qué es lo que nos permite continuar a pesar de ese desánimo? Pues a la manera de Gramsci, el optimismo de la voluntad, ¿no? El pesimismo del conocimiento, pero lo que nos hace avanzar es la voluntad y encontrarnos con gente, algunos pocos ejemplares en extinción que comparten esa mirada y ese necesario optimismo para continuar a pesar de tantas cosas en contra. Sería de mi parte. Gracias. Muchas gracias, Tere. Doctor, por favor. Sí, gracias. Pues ya con las participaciones del Pleno, ¿no? Ahora que decía Rodrigo en esta búsqueda, un joven, Susana, también jóvenes investigadores en el ámbito de la necesidad de seguirse cuestionando al respecto, ¿no? De cuál es el papel. Y en un acto de generar acciones de aliento, he de señalar también incluso para las participaciones que hacía el doctor Sarur, ¿no? Con respecto a la posibilidad de recrearnos nuevamente ante un fenómeno ahora devastador, ¿no? De guerra, de ecocidio, de calentamiento global, que nos lleva a volver a cuestionar cuál sería el papel de esta licenciatura, no solamente de los posgrados. Los posgrados nacen con estas miradas a propósito de las agendas CONACYT, que lo importante, lo escuchaba en otros congresos, son nuestras propias agendas en el ámbito de la preocupación por lo que estamos formando y cómo estamos participando. Pero en estas acciones de aliento yo veo en el programa de licenciatura, por supuesto, todavía algunos criterios de verdad y que seguirán permaneciendo sin lugar a dudas, con toda adecuación, modificación. Hemos pasado de enseñar a gobernar hacia actos de gobernanza, ¿no? Hemos transitado de planear y de enseñar a hacerlo a la planificación, así como de la rentabilidad al bienestar, del megaproyecto de la multinacional al entendimiento y al estudio y al reconocimiento del ecocidio, que es lo que hacemos en el ámbito de la libertad de cátedra dentro de nuestros espacios, dentro de nuestros foros académicos. Hemos pasado, lo buscamos también desde el ámbito de la parte funcional, de proposiciones únicas de venta a intenciones con propósito. Es decir, estamos en procesos de evangelización, del arrepentimiento del hombre económico y de lo que decía Jesús, la insurgencia del hombre societal. En este sentido, creo que el escenario es alentador a partir de lo que hemos estado trabajando, reconstituyendo, tejiendo fino, diría el doctor Carlos Juan, donde hemos dado cuenta que los grandes gurús del management, del eficientismo, los compiladores, han caído, ¿no? Y a nosotros nos corresponde que sigan cayendo en estas lecturas que debemos de alejar de nuestra comunidad estudiantil y se erigen nuevos actores posthumanistas que deberán de ser nuestras nuevas bibliografías en el marco de la acción que hacemos y que ejecutamos todos los días, la docencia. Ahora bien, hace un momento se decía qué relación tiene con otros campos disciplinarios. Bueno, las ciencias sociales desde el ámbito de lo organizacional, pero más en el ámbito del management, de lo prescriptivo, ya están involucradas en otras áreas del conocimiento. Particularmente yo no tengo el gusto, ¿no? No comparto esta
posibilidad que tuvo el Departamento de Administración y que me parece muy virtuosa de haberme formado en los estudios organizacionales, pero el ámbito, ¿no?, de estar en contacto con cada uno de ustedes me ha permitido reconocer la valía que implica el ámbito organizacional. Pero sin el doctorado en diseño, marcándolo en el ámbito de mi formación, de la maestría y de las participaciones desde un comité de posgrado, evidentemente empezamos a identificar cómo de manera transversal el management, el eficientismo, la parte instrumental se empieza a apoderar del plan y programa de estudios, a partir de mirar recursos humanos, recursos estratégicos, el área de costos, involucrada en proyectos de diseño. El reto ahora está en función de incorporar en un adoctrinamiento recurrente lo organizacional dentro de estos posgrados, ¿no?, que van desfasados en el sentido de cómo se debería de gestionar, cómo se debería de mirar el ámbito de la organización. Entonces, a mí me parece que ahora el departamento, si bien se discute en el ámbito de la licenciatura, también lo hemos estado identificando, estamos en una propuesta clara, franca, y entramos de manera tangencial, Toño, a través de la educación continua, ¿no? En proyectos de diplomados. En diplomados, evidentemente, ya tenemos una participación en torno a lo social y solidario, a las ecotecnologías, ¿no? Desde una mirada que específicamente y con una intención que pueda permear lo que podría ser quizás un área de concentración, ¿verdad? Quizás una especialización. Particularmente en este sentido, creo que esta mirada, esta participación que ahora tenemos en paneles como los que reconozco también la participación que dice Oscar para el área de Estado, Gobierno y Políticas Públicas, lo hace posible. Si volteamos a ver la literatura que ya tenemos en el ámbito de este tipo de pensamiento, ¿no?, es amplia. Me parece que debemos de recuperar nuestras bibliografías, puesto que es nuestra propia, es la posibilidad misma de integrar estos saberes, de garantizar que seguimos construyendo esto que pretendemos, ¿no? Una comunidad cada vez más enfocada al ámbito del pensamiento hacia lo complejo, lo crítico, hacia la reflexión, en el ámbito no solamente yo diría de lo social, sino de lo alternativo. Los propios proyectos de investigación que ahora, y que si miramos, se están instalando en el Departamento de Administración, hacia allá se están orientando. Y particularmente, nuevamente, cuando se decía, ¿no?, ¿qué aportan las ciencias administrativas y los estudios organizacionales a la sociedad? Pues habría que ver los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, si queremos, como parte del ejercicio, y todos y cada uno de ellos involucran el estudio de ambos rubros, ¿no? Aquí tenemos un logotipo muy característico en el sentido de este bicéfalo, ¿verdad? Que podríamos ver estos dos, este manejo cromático que tiene en los dos mundos que se presentan y que se discuten ahora y que son complementarios en la medida de que se garantice, ¿no?, esta visión social, crítica, particularmente con una serie de construcciones cotidianas, ¿no?, o de construcciones cotidianas, dependiendo cómo lo queramos ver, en el ámbito de la acción docente. Ya lo estamos viendo en el ámbito de la investigación. Y a mí me parece que una actualización en ese sentido para nuestros planes y programas, o bien para tanto la licenciatura como los posgrados, podríamos arrancar desde agendas como esta, de los ODS, donde prácticamente en la acción que están desarrollando posgrados como nuestro posgrado en estudios organizacionales, en el que participamos con tanto gusto, tanta atención por parte de este departamento, así como el doctorado de intervención o el PICA, podríamos entrar a grandes temas, ¿no? Podríamos encontrar este tipo de objetivos vinculados al ámbito de nuestros propios programas de estudio. Yo cuando veo paz, justicia e instituciones sólidas, yo cuando veo hambre cero, yo cuando veo salud y bienestar, veo al Departamento de Administración, puesto que son los cuestionamientos que se erigen en el ámbito de cualquier coloquio, simposio, congreso, ¿no? Entonces, me parece que estamos en ruta, lo importante está en el ámbito de cómo lo podemos objetivar a través de lo que serían planes y programas
y seguir sumando no solamente lo que decía la obra editorial, sino a proyectos de investigación con participación. Esto que decía, ¿no? Los militantes. Yo me lo imagino en el ámbito de la colaboración que tenemos ahora en los proyectos de investigación de alumnas, alumnos de posgrado, que nos permiten desarrollar procesos de intervención, como en lo que en alguna ocasión el doctor Jesús Manuel Ramos nos comentaba en una sesión, orientada a cómo podemos involucrarnos, ¿no? En proyectos que el departamento ya tiene, o cómo podemos involucrar, mejor dicho, a las alumnas, alumnos, en proyectos que el departamento ya tiene de ciencia de frontera, proyectos nacionales estratégicos, los PRONAS, porque evidentemente en términos de la acción es fundamental reconocer que también se siguen dando procesos de formación. Y yo diría procesos de formación de avanzada, puesto que en el sitio, ¿no? En el territorio es donde se forma el individuo también. Muchas gracias, Alfred. Muy bien, Jesús, ¿quieres comentar algo? Sí, muchas gracias. Quiero empezar por lo último que han planteado. Agradezco por dónde orientar, que justamente qué es lo crítico, ¿no? Yo partiría reconocer al otro, y al reconocer al otro, a los otros, creo que nos estaríamos reconociendo nosotros mismos. Si no logramos, es un ejercicio parecía muy sencillo, muy directo, pero creo que puede ser muy alentador y generar eso. Es estar en la realidad, que justo coincido, ustedes lo han llamado investigadora militante. Yo le podría decir estar investigador territorial, ¿no? Donde no solamente debe estar físicamente, sino también debe estar y no ir. Ojo con eso, pareciera que es muy fácil. El ir significa llevar con todos estos saberes ajenos a las comunidades, ajenos a las organizaciones, donde pues realmente nos los han impuesto, ¿no? Estar en esa realidad y no reproducirlos sería lo más justo. ¿Cómo percatarnos que efectivamente podemos no reproducir estas lógicas del gerencialismo, como ya se ha comentado? Es estar conscientes de en qué momento y en qué aspectos se perdió lo social de una disciplina como es, o una ciencia como lo es ahora la administración y esta construcción del campo de los estudios organizacionales. Si ubicamos efectivamente esos momentos de puntos de inflexión, prácticamente estaríamos garantizando que aquí está la reivindicación de lo social en los estudios organizacionales, que los tienen, no estoy diciendo que no los se tenga, pero en particular de este ejercicio de administración totalmente funcional. Otro punto que yo puedo sumarme hay que empezar a ver, que es muy notorio, los costos de la administración, los costos de la deshumanización, de lo que esto hemos llamado como administración, gerencialismo en particular. Porque en la medida de lo posible que tengamos estos elementos muy presentes, creo que estaríamos reconociendo que no tenemos que reproducir estas formas de vida y realmente si apostamos a esta otra forma de vida societal que se está planteando y entonces reconstruiríamos ahí todo esto que se han comentado del gran aparato epistemológico, ontológico, inclusive metodológico, y aquí traigo sobre la mesa, empezar a la coinvestigación, porque si no empezamos en su momento al reconocimiento del territorio, perdón, el no ir, sino estar en la organización, estar en el territorio, pues prácticamente este ejercicio de coinvestigación va a ser totalmente colonizador, va a ser que posiblemente nos pueda ubicar en que estamos reproduciendo las mismas formas, estrategias y ver las cosas sin que estuviéramos reconociendo al otro en particular, ¿no? Reconocer lo nuestro posiblemente nos va a ayudar muchísimo en términos de no pensar cuando dicen cuestionar lo alternativo. Yo ahí tengo serias dudas de efectivamente si vamos a estar al margen de estos grandes discursos, de estos grandes momentos paradigmáticos que han sido creados desde otras bases, posiblemente sin considerar a este tipo de organizaciones que sobreviven, que se resisten o que se plantean la liberación como tal. Creo que es otra de las grandes características que yo, como investigador, me ha permitido empezar a ver este gran aparato crítico que en su momento lo pueda empezar a construir, que son organizaciones ya ni siquiera públicas, privadas o sociales, sino son organizaciones de sobrevivencia, de resistencia y de liberación en particular, ¿no? Donde se reproduce toda la vida que se requiere estas múltiples racionalidades. Ahora, sobre lo particular ¿qué relación tienen los estudios organizacionales, ciencias administrativas con otras disciplinas en los posgrados? Pues realmente es esta parte de la transdisciplinariedad que es el punto de encuentro de los estudios organizacionales y que lo celebramos. ¿Cómo nos permiten desde otras disciplinas comprender las y los comportamientos de las personas, las tomas de decisiones, pero también hacia dónde va el rumbo, el trayecto
de esto que se llama como proyecto de gerencialización en particular. Si no nos permitimos hacer este encuentro y hasta cierto punto traer a escena desde otras disciplinas que se está estudiando, posiblemente nos estaríamos quedando nuevamente en esto que se llama administración totalmente funcional y acrítica en su momento, prescriptiva, una serie de pasos, de procedimientos que se deben que realizar, ¿no? Por último, para ir cerrando, recuerdo mucho esta parte de si no ubicamos el ecosistema donde estamos y la vida misma, realmente no podríamos ser críticos en el sentido de que nos queda ya un lapso de tiempo para poder colapsar este sistema o esta vida que tenemos en particular, ¿no? Creo que por ahí está prácticamente todo el gran trabajo que se debe de realizar. E insisto, seguiríamos fortaleciendo a estudios organizacionales, a estas ciencias administrativas, con toda esta gran capacidad crítica, epistemológica, ontológica, de que hay otras formas de vivir, de trabajar, de producir y de organizarse para responder a todos los intereses o el interés de la casa común, ¿no? Que es pues, la misma existencia humana. Gracias. Muchas gracias. Voy a hacer un planteamiento, tal vez sea el último, por el momento, espero no de mi vida. Y entonces hay que ponerlo en estos términos, ¿no? Bueno, los que nos conocemos muchos aquí, ¿no? Ya hemos trabajado muchos años. En gran parte yo los aprecio mucho, a Tere, a Oscar, ¿no? Que me brindaron la posibilidad de estar aquí en la UAM. De eso no cabe duda. Hace ya como 15 años que hemos trabajado juntos. Te voy a decir algo que tal vez suene raro, pero así es la cuestión. Yo estoy de acuerdo en todo lo que se ha dicho aquí y lo apoyo y me sumo a ello, pero me hago una pregunta. ¿Por qué la economía sí es más importante que la administración? Y pensándolo en estos términos, ¿por qué la economía, que no es economía política crítica, sino economía funcional, es ampliamente reconocida como una ciencia y que hay que apoyar y puede estar en el nivel uno, ¿no? Es una broma, pero no. Puede estar en el nivel 1 y ser completamente elegible. Y uno ve, hay premios Nobel y existe el premio Nobel de Economía. Ninguna otra ciencia social es relevante. Así de grave es la cosa. Llegaron a darle premios Nobel de Economía a autores neoliberales, ¿no? Que llevaron a una catástrofe a este planeta a partir de una ideología que se presentó como ciencia económica, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, pues si nos quedamos en el ámbito funcional, incluso hegemónico, ¿no? Incluso podríamos pensar de cómo hacer funcionar una organización, un sistema de amplio espectro, porque la administración tendría que ser menos valorada, ¿no? Frente a esta dominación hegemónica que se presenta como ideología y que ha llevado a esta catástrofe al planeta. Entonces, con lo cual quiero decir, porque creo que no hay que entender, que no necesariamente tenemos que pensar de que tenemos que ser críticos. Claro, esa es nuestra práctica y lo hemos vivido y lo hemos construido, pero frente a este reconocimiento funcional de la economía, esta hegemonía que llevó a la catástrofe masiva. De hecho, el encuentro de ayer del presidente, ¿no? Con presidentes latinoamericanos, pues lo que está diciendo es, aquí hay una catástrofe humanitaria impensable hasta hace algunas décadas y responde a un modelo económico, al cual se les da premios Nobel y en nuestro CONACYT se le premia también. Entonces, ¿por qué la administración tiene que ser forzosamente crítica o por qué los estudios profesionales tienen que ser forzosamente críticos frente a una hegemonía de tal naturaleza? Bueno, esta sería mi última participación. No sé si alguien quiera comentar algo aquí o le damos la palabra aquí a nuestras autoridades y colegas panelistas ya para una ronda de cierre, independientemente de lo que yo dije, porque resultó ser una provocación extraña. Muy bien, perdón. Retiro, borren esa, ¿no es cierto? Adelante, de quien guste hablar, adelante, por favor.
Quien guste hablar, ¿eh? O sea, ya para una ronda de cierre, dado que Una ya ronda corta, pues si sí. seguimos el orden, pues no inventes, Carlos Juan, esa es la pregunta, ¿no? Y pues tiene que ver con, con este orden social impuesto por la propiedad privada, no sé, hay múltiples posibilidades, el propio Hobbes reflexionando sobre esta naturaleza eh, abusiva del hombre. Esa es la pregunta, o sea, estamos en una sociedad que pues no evoluciona, diría Kuhn, sino se transforma y que encuentra en el ámbito del consumo, ¿no? Una de sus lógicas ontológicas, diríamos, ¿no? De desarrollo. La economía liberal, pues es el formato, y estoy hablando ya de la imposición de la ética que la revolución industrial genera en torno a esta idea de la expansión del capital en las lógicas de consumo, ¿no? Y su desarrollo que pues derivaron en el sistema capitalista que hoy tenemos. La pregunta de si ontológicamente el hombre tiene esa naturaleza crematística de la acumulación por la acumulación misma, pues es una pregunta filosófica. Habrá que preguntarle a un filósofo que conozcan por ahí, a ver qué opina. Eh, sí, se convierte en un fin en sí mismo, ¿no? Que es lo fuerte de esto, el sueño saint-simoniano de que la ciencia y la tecnología iban a estar al servicio del hombre para su mejor desarrollo y calidad de vida, pues nunca se cumplió, ¿no? El orden social que pues está sentado en el orden económico generó una posición política particular que beneficia en este, insisto, en esta economía liberal, que fue la que al final evolucionó y transformó y triunfó hasta nuestros días, ya hoy conocida como el neoliberalismo, el orden global de este planeta. Eh, Conocemos sus rastros, pues es muy difícil definirlo. Yo bajo la perspectiva, y no es que le saque a la pregunta, yo creo que sobre eso hay que reflexionar, o sea, bajo la perspectiva del actor re de la Tour, digo, los rastros que se dejan y que son los que podemos estudiar, con los cuales podemos discutir y reflexionar, pues no alcanzan para comprender por qué se ha generado esta dinámica tan perversa en la sociedad, en la civilización humana. Yo lo he planteado en otras ocasiones, el problema real de la administración, ¿no? Si es que la separamos, bueno, aquí un paréntesis, la separación es artificial, ¿no? Administración y economía es lo mismo. Es, digamos, que la parte, yo diría, instrumental de una economía que va hacia el ámbito micro, por decirlo de alguna manera, la instrumentación del modelo ético económico. Pero bueno, yo lo he dicho, si este sistema, en su virtuosismo, porque el modelo neoliberal es muy virtuoso, funciona. El problema es que es para pocos, ¿no? Todos aquellos que se han visto beneficiados de ese modelo dirán, pero si es perfecto, vean cómo es tan exitoso. Es muy exitoso para quienes lo detentan, lo instrumentan, ¿no? Eh, Frederick Hayek lo dijo muy bien, ¿no? En su ámbito de defensa de esta postura, ¿no? Si es el modelo ideal, es el modelo de eficiencia más perfecto que existe. Bueno, si este modelo realmente generara un beneficio social amplio, ahorita estaríamos hablando de otra cosa. El problema es que no lo hace. El problema es que genera comportamientos irracionales que incluso se romantizan, ¿no? Romantizar esta perspectiva de que los nuevos héroes son Elon Musk, Bill Gates, Slim, que esa es la ruta que todos debemos de seguir, ese sueño de cenicientas, cenicientos en los cuales una princesa rica me va a salvar, etcétera. Todo eso ha romantizado un modelo aparentemente meritocrático que nunca se cumple en la realidad. ¿Por qué es así? Esa es una pregunta muy compleja de responder. ¿Por qué se ha transformado en esta ruta? Eh, ¿Por qué? ¿Dónde está la génesis de esa naturaleza
expansiva. Kenneth Galbraith en su libro de la ética de la satisfacción, la cultura de la satisfacción, explica que ya no tenemos remedios. O sea, la cultura de la satisfacción no nos permite ver en el tiempo presente los beneficios de un cambio concertado en beneficio social del futuro. ¿Qué lo generó? Pues no lo sé, habría que hacer discusiones más profundas, insisto, bajo perspectivas sobre todo filosóficas. ¿Qué si lo promueve? Pues ya el propio ámbito del poder hegemónico, ¿no? Que sistemáticamente alimenta un sistema en el, valga la redundancia, alimenta una ética del quehacer eficiente en el ámbito de un quehacer en sí mismo, de un objetivo en sí mismo, que deja al ser humano de lado. El hablar de humanismos, el hablar de la otredad, de lo social, hoy está permitido, hoy está ahí, ves, es una realidad que no podemos negar, en la cual nos insertamos, en la cual aprovechamos estos espacios o huecos que deja el propio sistema, pero el orden hegemónico sigue estando ahí y seguirá estando ahí. No sabemos hasta dónde, no sabemos si nos va a alcanzar. Que nosotros estemos en la lucha permanente en este activismo que menciona Susi, eso es bueno, porque es real, porque sí llegamos a tocar algunas eh, almas, ¿no? Por decirlo abusivamente de alguna manera, pero el modelo ahí seguirá. Habrá que ver qué lo generó. Esa es la pregunta, ¿no? Sí, y puede haber sido en la época, digamos, insisto, de la revolución industrial, o quizá antes. El feudalismo marcó tendencias muy complicadas, yo digo toda la Edad Media, que también mostraron rasgos del ser humano en una ética de muerte que pues no son tampoco precisamente un modelo virtuoso a seguir. Bueno, discusión compleja en la cual yo, por supuesto, como pueden ver, no soy experto, pero que entiendo y que seguramente será una de las coordenadas en las que habría que discutir próximamente. Muchas gracias, Oscar. ¿Alguien más que guste participar de los panelistas? Sí, Por favor. evidentemente, ¿por qué la economía sí recibe premios Nobel? Pues yo pienso que es la virtud de los modelos cuantitativos. Y son modelos positivistas que permiten predecir comportamientos. Y ese es el sueño de la modernidad, finalmente. La predictibilidad, que es además lo que requiere el capital también. Y lo que hacemos desde administración, lo que señalaba Oscar, la administración como una extensión de esta parte de la economía instrumental, porque la administración es la que implementa. Si hablamos de modelos abstractos, pero cuya implementación y puesta en marcha requiere de la mano visible del management, no de la mano invisible del mercado. A eso obedece la administración y a eso obedece la gestión de los recursos humanos, por ejemplo. Yo ahora que doy gestión de recursos humanos, yo daba política pública, ustedes lo saben, 20 años, pero me mandaron a dar dirección de personal. Y yo lo veía con cierto, pues sí debo decirlo, con cierto menosprecio, pero me di cuenta de la enorme complejidad que implica justamente garantizar predictibilidad para el capital, que esos son los ejercicios y los instrumentos propios de la gestión de personal, la predictibilidad del factor humano y su eficiencia a ultranza, apoyándose en discursos legitimadores y no es otra cosa más que perfeccionar esa jaula de hierro bajo mecanismos humanizadores. Entonces, yo pensaría que justamente lo que hacemos desde administración no es algo trivial, porque lo que hacemos es garantizar la certeza al capital y garantizar la gobernabilidad mínima en espacios laborales que requiere todo proyecto de inversión. Entonces, yo me quedaría con la frase de Herbert Simon, ¿no? De si la realidad no va con mi modelo, mal por la realidad, diría un economista. Y sin embargo, nosotros pensamos en que esos modelos, nosotros como administradores los implementamos, los llevamos al terreno de lo concreto y lo traducimos en tabuladores y en indicadores y en manuales, ¿no? Entonces, yo finalizaría con el hecho de que en muchos de los instrumentos de gestión y mucho de lo que se hace en una organización, en mucho de ello está la legitimación de los mitos que permiten dar sustento al sistema vigente, al sistema institucional, al modelo económico. Por ejemplo, ahora que hablaba de estrategia de recursos humanos, de gestión de personal, ¿qué hacemos desde el área de personal?
pues en gran parte se trata de institucionalizar el mito de la meritocracia, ¿no? Ahora que la mencionaban. Cuando sabemos que en México se favorece tanto el nepotismo, se privilegia tanto la ineptitud, y sin embargo hacer creer que la meritocracia existe y que en las entrevistas de selección de personal y en los exámenes psicométricos va a ganar el mejor, cuando sabemos que en México esto no opera así. Entonces, yo comparto, decía, el malestar de Toño en ese sentido, su desánimo, pero a mí me queda claro algo. Yo ahora que doy administración de personal, nos damos el lujo de criticar la uberización del trabajo y de criticar esos trabajos donde no tienen prestaciones laborales, pero se les dice que son empresarios de sí mismos. ¿Por qué? Porque la finalidad es que los alumnos sepan cuál es el nombre del juego, que sepan que no son piezas solamente en un tablero, sino que aún en las peores circunstancias pueden elegir, y retomo al actor y el sistema, y que desde luego que se pueden pensar en vías alternativas, ¿no? Esa noción de buscar siempre alternativa aún en las peores circunstancias, y creo que ha sido la historia de vida de muchos de los que estamos aquí, colegas. Entonces, a mí me parece que cerraría con eso, lo que hacemos desde aquí no es un ejercicio trivial. Lo que hacemos desde aquí tiene que ser necesariamente visto como ciencia social, y creo que afortunadamente CONACYT tuvo la capacidad de interlocución para escucharnos cuando pedimos audiencia, y lo que más nos ayudó fueron nuestras líneas de investigación, que evidentemente nos llevan a hablar de problemas sociales de muy largo alcance, ¿no? Seguramente ellos escuchaban estudios organizacionales y asumían que era desarrollo organizacional, ¿no? O asumían que dábamos clases de coaching o no sé, algo así. Y fue para nosotros refrescante que nos escucharan y nos permitieran dar esto y nos dijeran, bueno, sí, evidentemente nos equivocamos, y qué bueno que trabajen desde estas perspectivas. Entonces, pues yo cerraría dando las gracias a mis colegas, a Carlos por estas iniciativas, y por supuesto que siempre es un gusto encontrarnos y continuar trabajando juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Tere. Jesús, por favor. Sí, gracias. Quizá la primera pregunta provocadora, y quiero ser muy, muy ingenuo: ¿por qué la economía es una ciencia y es mejor? Pues porque no habíamos aparecido todavía, o apenas estamos haciendo muchas cosas para plantearlo, y creo que eso es cierto. Hay que hacerlo público, hay que hacerlo masivo, efectivamente, porque si no se logra comprender, se sigue entendiendo a la administración como esta única racionalidad, y que somos hasta cierto punto hijos de la economía, o como bien ya dicen mis colegas, solamente implementamos lo que la economía dice, ¿no? Entonces creo que eso hay que impulsarlo fuerte. Yo cierro: hay que seguir trabajando como se está haciendo, hay que reivindicar la administración, ubicar lo social de la administración social. Insisto, tenemos una casa común que urge, donde la sobrevivencia está sobre la máxima racionalidad que nos engañaron o que la mostraron. Y bueno, la administración creo que hoy más que nunca tiene mucho que decirle y cuestionarle a la economía, inclusive prácticamente en el mismo sentido de que podemos plantear soluciones, y hay soluciones, solamente que no responden a intereses particulares y a intereses hegemónicos en particular, que se tienen que estar ubicando, ¿no? Y apuesto porque si bien efectivamente podamos generar estas comunidades orgánicas y no comunidades artificiales, de estar en territorio, un administrador, una administradora que no está en territorio, lo que ello signifique, no únicamente me refiero al aspecto físico, como ya lo comentaban en su momento, es de reconocer esta parte del otro y los otros, en el que estamos en un proceso no solamente de dar resultados totalmente cuantitativos, sino de resolver personas, resolver vidas, y que estamos ante una urgencia de necesidades. Pues prácticamente creo que no vamos a poderlo ubicar. Y la reflexión es que las y los administradores tenemos muchos elementos para empezar a plantear que nos equivocamos, o que se estaban equivocando en términos de plantear otros modos de existencia, otros modos de reproducción de la vida, y que siguen a otros paradigmas, otras racionalidades, multirracionalidades, como ya se mencionaron, vitales, ambientales, de la naturaleza, comunitarias, y apostar por el homo societal, que prácticamente nos queda poco tiempo para esta reflexión y replanteamiento, ¿no? Muchas gracias por la invitación y seguimos trabajando. Muchas gracias, Jesús. Alfredo, por favor. Gracias, Carlos. Bueno, pues comparto
En principio, aprovecho rápido para agradecer. Participar en este panel ha sido muy enriquecedor. La verdad que si no es por iniciativas de este tipo, perdemos de vista a veces este punto de atención que debe de ser un faro, ¿no? Dentro del Departamento de Administración, que nos permite garantizar seguir participando en este tipo de discusiones y sobre todo que sean parte de los procesos mismos de enseñanza con alumnas, alumnos, ¿no? De posgrado, con una transparencia académica hacia la sociedad, que vea lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando en un departamento de administración en términos del cuestionamiento hacia lo que se dice y en realidad lo que se hace, ¿no? Dentro de este espacio. Y coincido con Oscar, ¿no? Hay una palabra clave, que es un asunto de la economía y que deriva en principio también de esta mirada funcionalista, que es la parte del consumo. Entonces, hay un aparato cultural colonizador muy grande, ¿no? Hace rato hablaba de la gran biblioteca que tenemos en el ámbito del estudio de lo organizacional dentro de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, dentro del Departamento de Administración, pero es importante reconocer que hay una biblioteca funcionalista prescriptiva avasalladora, ¿no? Imperante. Basta entrar a una biblioteca o basta entrar a una librería para darse cuenta de la cantidad de libros en estas lógicas, ¿no? Tan simples, tan banales, ¿no? Técnicas de negociación, capital humano, modelos de negocio y obras que tienen una serie de títulos aspiracionales, ¿verdad? Porque esto se convierte, cuando ponemos al centro el consumo, en un asunto aspiracional, consumir más y consumir mejor, ¿verdad? Y entonces no solamente es la biblioteca funcionalista prescriptiva la que reina en el ámbito de la librería y de las bibliotecas y de los modelos de educación en el ámbito tanto público como privado para sistemas escolarizados en el sentido de la educación media superior, ¿no? Sino también hoy tenemos aplicativos colonizadores que nos muestran evidentemente en el sentido de las propias redes sociales esta mirada también enfocada hacia la parte meritocrática, ¿no? La parte individualista, la parte donde hay una religión y se profesa hacia lo económico y que es lacerante, ¿no? Y que es distante de la otredad, como dicen mis colegas. Hay un foro económico mundial, ¿no? No hay un foro organizacional mundial y eso dice mucho en el sentido de quién integra este foro económico mundial y quién debería de integrar un foro organizacional mundial. Se ha pervertido lo económico y se ha abusado de ello con lo tecnológico también, que es fundamental reconocer en este sentido de crítica la inmediatez, porque en la inmediatez busca lo protagónico, ¿verdad? La parte de la soberbia y otro tipo de banalidades en las que recae y descansa ese tipo de cuestionamiento. Hemos perdido el presente, no queremos mirar el pasado, ¿no? Vivimos en un mundo de futuros, de estrés, de catarsis, de tecnoestrés, de tensiones, de fricciones cotidianas, pero evidentemente reina el consumo porque satisface ese tipo de problemáticas y de angustias. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues lo que está sucediendo, una revolución de las conciencias nuevamente, decía Sarur, ¿verdad? Apuntar y apuntalar los movimientos sociales a partir de reconocer en ellos la forma de participar bajo nuevas lógicas, ¿no? Nuevos paradigmas que se puedan insertar precisamente en estos espacios de saberes. La universidad es un espacio privilegiado y estamos aquí actores desde distintos ámbitos, ¿no? De la gestión de una unidad, de la gestión de una dirección, de un posgrado, de la gestión de sus propios espacios de saberes, sus espacios docentes que podemos seguir contribuyendo a este proceso, ¿no? A darle respuestas a estas preguntas tan provocadoras como las que hace Carlos Juan, y a reconocernos como comunidad, no solamente a través del Congreso en el que participamos, que evidentemente es muy importante, sino a través del cotidiano organizacional, del cotidiano de nuestra organización, del cotidiano de nuestro espacio. Entonces yo celebro, ¿no?, que se den este tipo de encuentros, que queden ahí también, porque no todo lo que dije con respecto a la tecnología se convierte en un acto de
funesto, sino también la tecnología por sí misma que nos permita reconocer en el ámbito de la perenidad y poder postergar y garantizar la continuidad a esta discusión y que se nos escuche, ¿no? Que se nos mire, que se nos reconozca y puntualmente a través de ello que se cambie de opinión en función de lo que requerimos para poder seguir siendo partícipes de construir este tipo de conocimiento. Es lo que yo tendría que agregar. Nuevamente me da mucho gusto las participaciones que estuvieron en la mesa y que estuvieron a través de la sesión en Zoom. Muchas gracias, doctor Alfredo Garibay. Nos dice Gerardo, pero ya de manera muy breve, que hay un comentario, ¿verdad? Por favor, Gerardo. Sí, gracias, doctor. Es solamente de Luisa Martínez, que dice: saludos para el doctor Carlos Juan Núñez, intervinientes y audiencia, desde el Centro de Estudios CIRIS, en Madrid, España. Felicitarles porque me parece una iniciativa excelente. Listo. Muchas gracias, a Luisa Martínez hasta España. Bueno, he de agradecer, a la doctora María Teresa Magallón Díez su presencia aquí, haber aceptado participar en el panel, en el coloquio. Me parece muy interesante y muy necesaria su presencia. Muchas gracias, Tere, doctora, y felicidades por ese logro con respecto al posgrado y con ACID con H intermedia. Es un gran logro y por supuesto pone en alto a la UAM, ¿no? Al posgrado, a la unidad de Iztapalapa, a nosotros en Azcapotzalco que hemos colaborado con ustedes y a la educación pública. Creo que eso es importante, saber que se está haciendo algo bien y de manera muy interesante, que es un proyecto de largo aliento y que ahorita con tu trabajo se pudo reconocer esto, porque me parecía una actitud por demás ofensiva la respuesta del CONACYT, ¿no? Ya había que dar una respuesta también nosotros, teórica, práctica y política, ¿no? Y parte de estos paneles es esa función, bueno, tienen esa intención. Entonces, sin tu presencia no se hubiera podido concebir en parte estos 4 paneles que vamos a organizar. Gracias que estés aquí, Tere. Bueno, también le agradezco a Óscar Lozano Carrillo, nuestro colega, amigo, ex rector, ¿no? Y exdirector y ex jefe del departamento. Gracias, Óscar, por tu presencia. Al igual que Tere y Jesús y Alfredo, le dan un valor especial al inicio de este coloquio y de estos paneles. Bueno, también a Jesús Manuel Ramos García, el doctor Jesús Manuel Ramos García, nuestro actual director de división, ex jefe de departamento y colega y amigo aquí en las aulas y pasillos del Departamento de Administración. Muchas gracias también. Y al doctor, ¿no? Alfredo Garibay Suárez. Alfredo, nuestro amigo, nuestro colega y actualmente nuestro jefe. Muchas gracias. Sin su presencia de ustedes 4, esto no hubiera sido tan interesante y relevante. Y también podemos decir que se plantean grandes líneas de investigación. Como dijo Óscar, esto hay que seguirlo trabajando. Nosotros ahorita tenemos una agenda, pero en su momento, hace como 2 meses, cuando salió esta respuesta, quedamos con la doctora Rosilú Ceballos Povedano y el doctor David Galicia y el doctor Salvador, de hacer un encuentro interinstitucional, Poli, UNAM y Universidad del Caribe, junto con nosotros aquí en la UAM, para dar una respuesta a esto. Bueno, nosotros ahorita organizamos desde el área estos paneles, pero yo creo que hay que pensar en un programa más amplio, incluso en un programa de investigación. Creo que sería pertinente plantearlo. Ahorita traigo esa categoría y creo que hemos llegado a ella demasiado tarde, yo por lo menos, a la de trabajo vivo, esa categoría de Marx que enuncia Dussel y rescata, porque la administración es sobre el trabajo vivo, así tal cual. Entonces yo creo que es una categoría que hay que rescatar de la tradición marxista y ver cómo opera teóricamente. Y ya no me quiero extender. Bueno, gracias a Rodrigo, Susi y al doctor Sarbur, quien es toda una institución y le da renombre a este panel. Gracias a todos, al auditorio, a Gerardo, gracias. Alejandra, bye. Bye a todos, chao. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Saludos. Bye.